Esta actitud ha revelado su verdadera naturaleza y su ánimo de venganza. Su proceder denunciando casi la totalidad de congresistas en ejercicio de sus funciones es desproporcionado y beligerante. Es imperativo detener esta conducta y evitar que siga ocupando un cargo que la convierte en un peligro público para los ciudadanos honestos. Se me ha vulnerado mis derechos fundamentales y los derechos también de la población a tener verdadera justicia con una fiscal que persiga el delito, no los nombres, no a los partidos. La madrugada del 3 de diciembre del 2025 dejó una marca difícil de borrar en la historia política del país. Ese día, el Congreso decidió inhabilitar por 10 años a la fiscal suprema Delia Espinosa. Lo hizo de manera rápida, forzada y con un detalle que no se puede pasar por alto. La mayoría de quienes votaron para sacarla del camino son congresistas que tienen denuncias abiertas, investigaciones avanzadas y carpetas fiscales que todavía no han sido resueltas. Es la primera vez en la historia política del Perú que una fiscal de la nación comparece ante el Pleno del Congreso para responder por un juicio político, por hechos inventados y en un proceso que ha faltado todo el debido proceso y que además se han cometido un conjunto de arbitrariedades que afectan los derechos fundamentales de mi defendida. Es en este proceso en que vamos a ver si se está imponiendo una lógica jurídica o una lógica política detrás de la sanción contra la doctora Delia Espinosa. El proceso contra Espinosa fue presentado como si se tratara de una falta administrativa, como si hubiera cometido una irregularidad grave dentro del Ministerio Público al aprobar o permitir un reglamento interno que supuestamente quitaba funciones a la Policía Nacional en las investigaciones preliminares. Esa fue la excusa oficial, pero la realidad fue otra. La resolución cuestionada ni siquiera la firmó ella, sino un fiscal interino. Su defensa lo dijo con claridad, pero el Congreso ya tenía una decisión tomada desde antes. No estaban votando por una falta, estaban votando por conveniencia, por miedo y por autoprotección. Bueno, yo creo que es una demostración de que lamentablemente el poder político ha excedido sus funciones y determina quién puede juzgar a los poderosos y quién no. Precisamente estamos hablando de los congresistas de la República que estaban siendo investigados por la señora Delia Espinosa. Y creo que hay una manifestación bastante clara de que se trata de una venganza política, porque el congresista Montoya señaló que era necesario impedir que la señora Delia Espinosa continúe ejerciendo funciones públicas, funciones como fiscal. Entre otras razones, mencionó que había estado investigando a los congresistas. Parece que el congresista Montoya no tiene conocimiento de las funciones de un fiscal y de los límites que tienen los congresistas. Ese mismo día, la Comisión Permanente había recomendado inhabilitarla. De los 16 congresistas que votaron a favor, 15 cargan con investigaciones fiscales, uno tras otro. Es casi simbólico. Los investigados sancionan a quien podía investigarlos. Entre esos nombres aparece Diego Bazán, acusado por haber dado un testimonio falso en un proceso judicial relacionado con Pedro Castillo. También se le investiga por haber usado recursos del Congreso para celebrar su cumpleaños. Está María Córdoba, denunciada por mentir en su hoja de vida al no declarar que era gerente de una empresa durante las elecciones. Jorge Montoya, quien además fue impulsor de la reconsideración para que el Pleno volviera a votar, se encuentra investigado, ojo, por homicidio calificado, debido al rol que habría tenido en decisiones que terminaron en muertes durante protestas. También se le señala por intentar influir en una ley que terminó beneficiándolo con doble sueldo y pensión.
Norma Yarrow y María Jáuregui. También figuran en investigaciones por supuestos cobros ilegales. José Cueto carga con denuncias por abuso de funciones y por haberse beneficiado de reembolsos irregulares. Alejandro Muñante tuvo un proceso por presunto cohecho que, si bien fue archivado, dejó dudas sobre su cercanía con redes dentro del Ministerio Público. Y están también Jorge Ceballos y Miguel Sixia, arrastrando denuncias por presunta organización criminal. Sixia incluso dijo que no sabía de qué lo acusaban, un argumento que ya se ha escuchado muchas veces en el Congreso de la República cuando las investigaciones empiezan a acercarse demasiado. Aquí ha operado la fuerza de la mayoría que han conseguido tener congresistas investigados, no solamente de Fuerza Popular, sino también de las bancadas que supuestamente son ideológicamente opuestas, ¿no? Porque también ha obtenido este voto contra el Ministerio Público, la bancada de Perú Libre, porque allí también hay investigados. La bancada de Renovación Popular, que lógicamente siempre vota en concordancia con lo que acuerdan con la bancada de Fuerza Popular. Y hay también congresistas de Acción Popular, personas que estuvieron involucradas en el caso de los niños durante el gobierno de Pedro Castillo y que también han votado para inhabilitar a la señora Delia Espinosa y en contra de las funciones de investigación del crimen por parte del Ministerio Público. Con ese grupo de congresistas como protagonistas, la votación se llevó a cabo. Primero no alcanzaron los votos, pero Montoya y Yarrow pidieron que se reconsiderara la decisión. En cuestión de horas, lo que no habían logrado en la mañana lo consiguieron por la tarde. 71 votos para inhabilitar a Espinosa. 5 congresistas que no estaban regresaron al pleno para votar. Otros 3 cambiaron su voto sin explicación alguna. Y el Congreso celebró como si hubiera hecho una hazaña, cuando en realidad había logrado lo contrario. Había dejado en evidencia su propio miedo. Durante su defensa, Espinosa fue clara y directa. Dijo que esto no era un castigo técnico, sino un mensaje. Dijo que lo que el Congreso buscaba era controlar el Ministerio Público en vísperas de un año electoral. Explicó que si un fiscal resulta incómodo, lo sacan. Si un fiscal investiga a un parlamentario, lo reemplazan. Y remató con una frase que retumbó en el hemiciclo. Así ha terminado de ser tomado el Ministerio Público. Ningún congresista refutó esa afirmación, solo votaron. Estamos ya ante un sistema parlamentario en donde el Congreso de la República decide, por ejemplo, quién ya no sigue siendo presidente de la República, ¿no? O decide la permanencia del presidente de la República. Y vemos ahora también que decide la permanencia o la inhabilitación de los fiscales supremos, en gran medida también porque la Junta Nacional de Justicia está capturada también por el poder congresal, la que es, me parece que ya es presidenta de la Junta Nacional de Justicia, la doctora Cabrera, disculpen, no recuerdo su nombre completo, la doctora Cabrera ha pertenecido y ha candidateado por el partido político Podemos, ¿no? Que también forma parte de esta componenda congresal. El Congreso usó un proceso constitucional para sacar de carrera a una fiscal que representaba un obstáculo para las investigaciones que muchos de ellos tienen encima. Era más fácil sacarla que enfrentar un proceso, responder a la justicia o permitir que las carpetas avancen. Y lo hicieron rápido porque sabían que cada día que ella permaneciera en el Ministerio Público era un día que alguno de esos casos podía moverse, podía avanzar, podía convertirse en acusación. El mensaje que deja esta decisión es devastador. Si un fiscal investiga a un congresista, el congresista puede usar su poder político para destruir la carrera del fiscal. Así funciona un sistema de impunidad y así se instala un país donde los poderosos controlan quién los investiga.
El caso de Delia Espinosa no es un accidente, es un síntoma. Es la confirmación de que el Congreso ha cruzado una línea peligrosa, la de usar su poder no para representar a la población, sino para proteger sus propios intereses, blindarse entre ellos y castigar a quien se atreva a incomodarlos. Lo han hecho antes con investigaciones nuevas, con comisiones especiales, con denuncias archivadas. Ahora lo han hecho silenciosamente desde la fuerza de los votos, entre gallos y medianoche. La inhabilitación no solo afecta a una fiscal, afecta a toda la estructura que debería garantizar que la justicia funcione. Hoy es Delia Espinosa, mañana puede ser cualquier otro fiscal que decida tocar un caso vinculante, y pasado mañana el Ministerio Público puede quedar completamente sometido al Parlamento. Lo que ocurrió esta semana confirma que la justicia peruana está en una etapa frágil, capturada y en riesgo, y que si este tipo de decisiones se normaliza, la impunidad dejará de ser una sombra para convertirse en una certeza. Hoy, más allá de un caso personal, lo que está en juego es el derecho de los peruanos a una justicia imparcial, y esa garantía acaba de recibir un golpe